Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuestro pastor Javier y su esposa están en la iglesia de Apatzingán atendiendo unos asuntos relacionados con la iglesia. Les mandan saludos. Y el domingo ya estarán ellos aquí en el servicio. Y bueno, decirles que todos se ven más guapos desde aquí. Todos se ven mejor que de frente, que verles las espaldas. Pues qué bueno que estamos aquí, hermanos. Ha sido un tiempo, no sé tú, pero para mí fue un tiempo muy bonito el tiempo que estuvimos adorando a Cristo en esta noche. No sé tú, pero yo experimenté la presencia de Dios de una manera especial en esta noche. Espero que todos lo hayamos experimentado. Pues hermanos, Dios siempre nos está hablando. ¿Cuántos dan gracias que Él siempre nos habla? Yo creo que sería muy preocupante que Él ya no nos hablara. Por ejemplo, antes de que Jesús naciera, hubo un silencio entre el Antiguo Testamento, entre Malaquías y la llegada de Jesús. Hubo un silencio bastante largo de 400 años donde Dios no habló. Y a veces pienso, no sé si tú lo has pensado, ¿qué experimentaría su pueblo en ese tiempo? Bueno, tenían escritos, pero si podemos ver atrás, el Señor hablaba a través de sus siervos, los profetas, pero llegó un momento donde Dios cayó. Y pasaron 4 siglos. Hermano, se dice fácil, pero yo creo que fue un tiempo medio oscuro, en el cual Dios no habló a su pueblo. Y digo que somos bienaventurados, porque estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo donde Dios está hablando y continuamente Dios está transformando vidas, transformando corazones. Y pues gracias a Dios por esa enorme bendición, que pudiéramos valorar un poquito más este hecho glorioso de que estamos viviendo en una época de gracia, hermanos, donde el Espíritu Santo se encarga de hablarnos, donde la palabra de Dios abunda, donde la presencia de Dios es real, que pudiéramos valorar esto un poco más, hermanos. En esta noche, decía el domingo el hermano Elías algo que impactó mi corazón, y él dijo: no estoy aquí porque lo merezca, ni porque sea muy digno. Y yo digo lo mismo, yo digo amén. Hermanos, no somos dignos ni somos merecedores, y no estamos aquí recibiendo la encomienda de compartir la palabra porque seamos mejores que ustedes. No es así. No somos mejores que nadie. Es por la gracia y la soberanía de Dios, es por su misericordia. De nosotros no tenemos nada que dar. Si hay algo, es porque ha venido de Cristo, ha venido de su trono, ha venido de su gracia. Y hermano, está disponible para ti también y para todo aquel que busque a Dios y quiera servirle. En esta noche, creo que ya me extendí tantito aquí, yo quiero hablar de un tema que ya se ha hablado aquí en la iglesia. No es nada nuevo, de hecho nada es nuevo, pero yo quiero hablar de un tema que es muy esencial para la iglesia en estos días. Yo soy parte de esta iglesia, yo lo vivo, yo lo experimento, y es que, hermanos, en este tiempo tan oscuro que estamos viviendo afuera, un tiempo de tanta confusión, un tiempo de tanto pecado, de tanto libertinaje, de tanta maldad,
Y bueno, espero que todos aquí están de acuerdo conmigo en esto. Y las tinieblas van avanzando, hermanos. Las tinieblas cada día son más densas, son más oscuras allá afuera. Y no estoy aquí para profetizar porque ni soy profeta ni soy hija de profeta. Pero hermanos, la verdad es que sí nos esperan días y vienen años difíciles a este mundo, donde la única esperanza para este mundo es la iglesia y nadie más que la iglesia. Solo tú y solo yo podemos darle esperanza a un mundo enfermo, porque hermanos, estamos en medio de un mundo enfermo, viviendo cosas terribles que tú y yo como hijos de Dios, como la luz del mundo, tenemos que salir y contrarrestar esas tinieblas que se viven allá afuera. Los jóvenes, los adolescentes, siempre digo Dios, los jóvenes, los adolescentes, Señor, son los más expuestos en medio de todo esto. Y hay un llamado de Dios para la iglesia. Y no es cualquier llamado. Hay un llamado que a veces se nos ha olvidado a nosotros y que a veces lo tomamos con tanta ligereza. Y es el llamado de Dios a la santidad. Es el llamado de Dios a brillar en medio de un mundo caído. Es el llamado de Dios a resplandecer en medio de un mundo oscuro. Pero no vamos a poder cumplir con ese llamado si no nos santificamos, hermanos. Y los que están aquí, que ya cursaron la escuela bíblica, y ojalá fueran todos, saben de qué estoy hablando. Pero se nos ha olvidado, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando digo nadie, me refiero no solo a ti, me refiero a tu familia, me refiero a tus hijos, me refiero a tus vecinos, me refiero a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de clases, me refiero a todo el entorno, a tu alrededor, a las personas que te rodean. Si tú no te santificas, si tú no vives en santidad, no podrás dejar ver el amor, la gloria y el poder de Dios a través de tu vida. Entonces, santidad. Algunos ya saben, y el pastor nos ha hablado mucho de esto. La santidad es solo una consecuencia inmediata de haber nacido de nuevo, hermanos. Tú no puedes experimentar la santidad si no has nacido de nuevo, pero aquí todos son salvos. ¿Y saben de qué hablo? La santidad no tiene que ver con tus obras, ni con mis obras. La santidad es un regalo inmerecido, así como la salvación, que en el mismo momento de nosotros ser salvos, de creer en Jesucristo, somos revestidos, hermanos, en ese intercambio glorioso de la cruz del Calvario, donde Jesús recibe tus pecados y mis pecados, y Él a cambio nos da su santidad. Eso es santidad, no nos cuesta nada, Él pagó el precio. Pero la santificación sí nos cuesta, porque la santificación es el resultado de ejercer continuamente la santidad que ya recibimos al creer en Jesucristo. La santificación es crecer en santidad. La santificación es practicar día a día la santidad que ya nos fue imputada por la fe en ese hecho glorioso de la cruz del Calvario. Romanos 6:22 dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En este versículo nosotros ya somos salvos, hermanos. Ya hemos recibido esa santidad, ya hemos recibido esa salvación gloriosa por fe. Entonces, al haber recibido nosotros la santidad, entonces tenemos como fruto la redención, tenemos como fruto la vida eterna, tenemos como fruto,
tenemos como fruto la santidad y como fin la vida eterna. Hemos sido libertados del pecado y nos hemos sido hechos siervos de Dios. Hemos recibido las vestiduras de la salvación por fe. Todos nacemos siendo pecadores, todos nacemos con un corazón corrupto que necesita ser redimido por la gracia de Cristo. Hemos recibido por la fe la limpieza, hemos recibido por la fe la purificación de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo y su salvación en la cruz del Calvario. La santificación, hermanos, crea alrededor nuestro un cerco de protección. La santificación a ti y a mí nos conviene, hermanos, porque Dios sigue siendo Dios y tú te santificas y no te santificas. Pero la santificación a ti y a mí como hijos de Dios nos conviene, porque crea un cerco de protección en derredor nuestro y también en derredor de nuestra familia. ¿Por qué? Pues porque ellos ven nuestro ejemplo, hermanos, y nos imitan. Una casa puede estar muy bonita, muy preciosa, pero si dejamos las puertas abiertas, entrará el ladrón. ¿Y qué crees que va a hacer el ladrón? No va a ir a saludarte, no va a ir a decirte cómo te va. Un ladrón entra a tu casa para robar, entra a tu casa para destruir. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo no nos santificamos. Cuando tú y yo pecamos, estamos abriendo unas puertas muy enormes para que el ladrón entre a nuestra vida y traiga destrucción. Y no solamente a tu vida, pero cuando tú y yo pecamos, estamos abriendo la puerta a que Satanás entre, el diablo entre y traiga destrucción a nuestra familia también. Entonces el ladrón vendrá y causará estragos. Así es nuestra vida. Así como cuando tú dejas abierta la puerta de tu casa y prácticamente estás diciendo, hey, ven, entra a mi casa, aquí hay muchas cosas que te puedes llevar. Si dejamos las puertas abiertas, eso puede pasar. Cuando nosotros pecamos, estamos abriendo puertas. Y entonces si no hay santificación, tendremos puertas abiertas al adversario de nuestra alma. Entrará y causará todo tipo de daños, ya que el diablo, hermanos, dice la Biblia, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entrará y causará todo tipo de destrucción. Entonces, cuando estamos pecando, prácticamente lo que estamos haciendo es dándole permiso a él de venir y causar estragos en nuestra vida y en nuestra familia. Vamos a leer 1 de Pedro 5:8. Y dice así: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si tú te pones a leer 1 de Pedro, yo lo hice hoy, en este día, te vas a dar cuenta que en 1 de Pedro, esta es la tercera vez que Pedro nos llama a ser sobrios, a tener una mente despejada, porque eso quiere decir la palabra sean sobrios, tengan una mente despejada y clara de todo lo que domine sus sentidos o nos embriague al punto de no estar listos para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos tener nuestra mente en orden si queremos obedecer. Pedro dice lo siguiente, prácticamente: estén alertas, estén despiertos, estén vigilantes. Eso es lo que Pedro nos está queriendo decir cuando dice sean sobrios. Pero me doy cuenta que en 1 de Pedro, este versículo de 5:8,
Es la tercera vez, y si tú te pones a buscar, lo vas a constatar. Es la tercera vez que él dice a la iglesia, sean sobrios. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será que Pedro le da tanto énfasis, tanta importancia a este hecho de que tenemos que ser sobrios, de que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar vigilantes? ¿Qué es un vigilante? Es alguien que cuida, es alguien que no duerme, es alguien que está atento, alguien que cuida perfectamente, detenidamente algo. Entonces aquí el apóstol por tercera vez le dice a la iglesia, hey iglesia, no te duermas, sean sobrios, sean despiertos, estén alertos, estén vigilantes, porque el diablo aún no ha sido atado. Si tú lees la Biblia, tú te das cuenta que en Apocalipsis 20, en el versículo del 1 al 2, habla de que el diablo va a ser atado un día. Él va a ser encadenado y dice que no va a causar más daño entre las naciones. Él va a ser atado con cadenas. Pero aquí, hermanos, ahora estamos viviendo un tiempo en el que él aún no ha sido atado y su objetivo es traer destrucción. Mira, hermano, el diablo te conoce perfectamente y me conoce a mí. Él no conoce tus pensamientos, él no conoce los míos, pero él sí conoce tu forma de actuar. Él conoce tu forma de hablar. Él conoce tus debilidades. ¿Sí sabías eso, verdad? Y él no es omnisciente, por eso no conoce tus pensamientos, pero te observa. ¿Por qué? ¿Por qué te observa? ¿Qué hace un león? Dice como león rugiente. Bueno, un león rugiente, si tú puedes ver los documentales de Discovery Channel, por ejemplo, un león está al acecho. Un león está cuidando y viendo y buscando el momento de atacar. Bueno, hermanos, Satanás, y a veces vivimos vidas tan descuidadas y se nos olvida por completo que el enemigo de nuestras almas está al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces, ¿qué sucede? Hermano, el diablo te rodea y te observa. Él tiene mucha paciencia para destruirnos. Él te rodea y te observa por delante, por detrás, por los lados, y él quiere conocerte. ¿Con qué fin? De atacarte donde te duela más, de atacarte en tu debilidad. Por eso es que el apóstol Pedro dice, estén sobrios, estén despiertos, estén alertas, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Hermanos, tenemos que ser inteligentes, porque tenemos un enemigo, nuestro pastor lo ha dicho, que es inteligente y es más poderoso que tú y más poderoso que yo también. Él aún no ha sido atado, él ruge, pero recordemos, Colosenses 2:15 nos muestra que a él ya le quitaron los colmillos allí en la cruz del Calvario. Pero aún sus rugidos, hermanos, pueden causar y han causado mucho daño con sus mentiras y sus engaños a tantas personas. Porque sus rugidos aún son potentes, aunque no tenga dientes ya. Tienen el poder para devorar almas y robar a los creyentes su eficacia. Aguas con esto, cuidado con esto. Hermanos, la intención del diablo es dejarte a ti fuera de combate. ¿Sí entiendes eso?
Porque cuando tú abres puertas al pecado, Satanás entra y, sabes, hace un estrago tan grande en tu vida que te deja fuera de combate, inservible, hasta que te arrepientas y Dios te restaure, pero te quita tu eficacia en el servicio a Dios. Y ya hemos visto personas que han servido a Dios, descuidaron su casa, abrieron las puertas, el enemigo llegó, les despojó, les robó, les hirió. Hermanos, qué lamentable situación. Les deja ineficaces. Personas que ya después ya no sirven a Dios. Y algunas veces vienen a la iglesia, pero ineficaces por cuanto descuidaron su relación con Cristo, por cuanto no estuvieron alertas, por cuanto no estuvieron sobrios, durmieron, el enemigo llegó, los robó, los saqueó y ahora están ineficaces. Esto es muy triste. Cristo viene por una iglesia santa. Esta santidad tiene que reinar en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 lo dice. Necesitamos desarrollar hábitos de santificación diariamente. Eso significa estar alertas, ser sobrios. Esto significa velar. ¿Qué es un hábito? Es un patrón de conducta, a menudo y consciente, que se adquiere de repetición constante. O sea, hermanos, disciplina. Nos va a costar adquirir un hábito. Nos va a costar ser constantes. Eso es desarrollar un hábito. ¿Hábito de qué? De intimidad con Dios. Hábito de lectura y meditación de la palabra. Hábitos de cuidar nuestros pensamientos. Hábitos de evitar las cosas que vemos y que a veces no convienen. Adquirir buenos hábitos nos va a costar, porque Cristo viene por una iglesia santa. Pregunta: ¿qué es una vida santificada y consagrada a Dios? Respuesta: es una vida que ya no busca su propia satisfacción, ni sus deseos pecaminosos. Es una vida que se ha entregado al Señor y a su voluntad. Es una vida que ha tomado la cruz de Cristo, se ha negado a sí mismo cada día y le sigue a Jesús en obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué debemos? Hermanos, ¿por qué debemos de vivir una vida santificada? Porque Dios es santo. Porque Él lo dice en su palabra, que Él es santo. Y Él nos insiste vez tras vez: sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo podemos confirmar que Dios es santo? O sea, tú puedes decir, bueno, ¿cómo podemos verificar que Dios es santo? Pues en la Biblia, por la palabra de Dios. La santidad resalta, hermanos, en la Biblia. Si tú ves y lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que la santidad de Dios resalta de las páginas de la Biblia. La santidad de Dios sobresale en la Biblia. ¿Por qué? Como el atributo es el atributo de Dios más relevante. No es. La Biblia dice que Dios es digno, sí, pero no dice digno. Dice santo, santo, santo. Del hebreo kadosh, que simplemente significa separado. Esto refleja la pureza de Dios, refleja lo apartado, lo reservado a la consagración y extrema santidad y pureza de Dios. Eternamente puro, Él es eternamente incorruptible. Recordemos Isaías 6, el verso 1. Isaías estaba muy triste, estaba pasando por un periodo difícil en su vida. El profeta Isaías, que se cree, los historiadores dicen que él era primo del rey Usías, que había muerto en ese año.
Y dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, quien era su primo, él estaba tan triste. ¿Por qué? Porque Israel se había quedado sin rey en ese tiempo. Dice que él entró al santuario, entró al templo, y ahí él comenzó a buscar a Dios y le vio en un trono alto y sublime. La santidad de Dios resaltó ahí de una manera impresionante, de tal manera que Isaías cayó postrado diciendo que ay de mí que soy muerto, porque siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este profeta fue impactado con la santidad de Dios allí en el templo. Él fue impactado en su corazón. ¿Qué es ser santo, hermanos? Estamos tratando el tema de la santidad en esta noche. ¿Qué es ser santo? Mira, santo no es propiamente que tú digas, ay, es que yo me porto bien, yo soy santo. Es que yo soy moral, soy íntegro, yo soy santo. O es que yo me he visto con un vestido largo, manga larga, cuello alto, yo soy santa. No, hermanos, la santidad no es nada externo. La santidad no es cuestión de apariencias. Santidad está adentro, en nuestro corazón. Tampoco tiene que ver con actos religiosos, como lavarnos las manos, como los fariseos que no sé cuántas veces se lavan las manos porque ellos quieren ser puros. No tiene nada que ver, eso es legalismo. No nos confundamos. Legalismo no es santidad. Legalismo no tiene nada que ver con santidad, hermanos. Ni porque vengas a la iglesia eres más santo. No. La santidad, eso no es la santidad. La santidad es separación. La santidad es apartado. Eso es santidad. Es separación. Es una vida separada. ¿Apartada de qué? Del mundo. Hermanos, del mundo, apartada del mundo para un uso exclusivo de Dios. En Levítico podemos ver acerca de varios utensilios que había allí en el templo. Podemos ver la mesa de los panes de la proposición, y estos panes eran santos porque dice la Biblia que eran reservados para el servicio de ahí del templo. Eran reservados. Eran apartados. Vasos santos que también estaban ahí. Panes santos. Todo era santo porque todo era consagrado para Dios. Solo por eso. Todo era consagrado para Dios. Una vida santa, hermanos, no es perfecta, pero es una vida consagrada exclusivamente al Señor. No vamos a ser perfectos. Cuando nos santificamos, no vamos a ser perfectos, pero nuestras vidas van a ser consagradas exclusivamente para el Señor. ¿Por qué ser santos? A lo mejor tú estás preguntándote, bueno, ¿por qué nos hablan tanto de santidad? ¿Por qué nos hablan tanto de ser santos? Pues, ¿por qué ser santos? Porque Él es santo, nada más porque Él es santo. Hermanos, si leemos la Biblia nos damos cuenta de algo muy interesante, de algo muy importante. En el jardín del Edén había santidad. El jardín del Edén era un lugar santo. Y podemos ver a través de toda la Biblia que Dios es un Dios de santidad hasta el final. Porque en Apocalipsis también estamos viendo que la nueva Jerusalén desciende y ahí vemos santidad, porque dice que nada impuro va a entrar a la nueva Jerusalén. Como en el jardín del Edén era un lugar santo donde Dios se manifestaba a Adán y Eva, donde Dios tenía comunión con Adán y Eva, y en la nueva Jerusalén Dios tendrá comunión con su pueblo, un lugar santo. Vemos la santidad de Dios de principio a fin y vemos la importancia
que se destaca acerca de la santidad para el pueblo de Dios. Por eso es que tenemos que ser santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, si gustas anotarlo, si estás anotando. ¿Qué más? ¿Por qué otra razón tenemos que ser santos? Porque Dios odia el pecado, hermanos. Si no nos basta el hecho de que Dios es santo, existe otro motivo, porque Dios odia el pecado. Y Dios odia el pecado de tal manera que Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo en sacrificio antes que dejar pasar el pecado, tu pecado, mi pecado. Y a veces lo tomamos a la ligera, el pecar. Y no consideramos que Dios odia de tal forma el pecado que siendo un Dios santo, dio a su Hijo en sacrificio para expiar tu culpa y la mía, tu pecado y mi pecado. Él estuvo dispuesto a sacrificar su propio Hijo antes que dejar pasar impunemente tu pecado y mi pecado. Y aún así a veces lo tomamos a la ligera. Nosotros deberíamos odiar el pecado. Nosotros deberíamos aborrecer el pecado de la misma manera que Dios odia el pecado. Número 3, creo que es el punto número 3. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de ser santos? Porque no queremos ser destruidos a causa del pecado. Estamos hablando de santidad. Estamos hablando de que Dios nos demanda santidad, ser santos. Estamos hablando de los motivos por los cuales debemos nosotros de ser santos. Entonces, otro motivo es porque no queremos ser destruidos a causa del pecado. ¿Como quién? Como los hijos de Aarón y Elí. Si ustedes recuerdan, Omni y Fines. Estos muchachos que jugaban siendo los hijos del sacerdote y jugaban, a ellos se les habían dado instrucciones y Dios había dado instrucciones acerca de los sacrificios, acerca de quién podía entrar a ministrar al lugar santísimo y quién no podía entrar y cuándo podía alguien entrar. Y estos muchachos, hijos del sacerdote, se sintieron, no sé, inmunes y entraron a ofrecer sacrificios. Y ellos fueron destruidos a causa de su pecado, de la irreverencia con la cual actuaron. Levítico 10 del 1 al 10, ahí encuentras esta historia. También encontramos los hijos de Elí, el sumo sacerdote, en 1 Samuel 2, del 12 al 36. Ahí podemos encontrar estos pasajes, nos relatan lo que sucedió con los hijos del sumo sacerdote. Y encontramos también que cuando Dios se encuentra con el pecado, entonces Dios, Él actúa de dos maneras: o lo destruye o se aparta. Por ejemplo, en el huerto del Edén encontramos que Dios se alejó cuando Adán y Eva pecaron. Pero en el caso de los hijos del sumo sacerdote, en el caso de este juez, Elí, Dios destruyó a sus hijos a consecuencia del pecado. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que cuando Dios tiene un encuentro con el pecado en sus hijos, o se aparta o lo destruye. ¿Cuántos aquí quieren ser destruidos a causa de su pecado, del pecado? ¿O cuántos quieren que Dios los abandone? Yo creo que ninguno, ¿verdad? No queremos que Dios nos abandone ni tampoco que se aparte. Porque la santidad y el pecado
son polos opuestos. No pueden cohabitar juntos. Porque, hermanos, el pecado huye de Dios. Así como Adán lo hizo cuando pecó. Adán huyó y se escondió. ¿Y cuántas veces hacemos algo que no está bien? Que sabemos que a Dios no le agrada, hermanos. Y en lugar de arrepentirnos, de ir y confesarle a Dios nuestro pecado, dejamos de orar. Dejamos de venir a la iglesia. Luego nos encontramos a alguien allá afuera y, oye hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? No te he visto. Es que estoy muy ocupado. Es que los domingos estoy haciendo X cosa. Pero muchas veces, hermanos, es porque hemos pecado. Y estamos escondiéndonos como lo hizo Adán, como lo hizo Eva. Porque hemos pecado. Nos escondemos. Porque la santidad y el pecado, la santidad de Dios y el pecado no pueden cohabitar juntos. Y muchas veces, hermanos, al venir aquí a la congregación somos confrontados con la palabra de Dios. Y a veces decimos, ay, qué duro. Pero pastor, ¿por qué predica tan duro? Y otros decimos, denos duro. Señor, háblanos, aunque nos duela. Pero hay quienes sí hasta se molestan porque dicen, no, es que ahí no hablan del amor. Es que ahí son bien duros. En una ocasión invitamos a una persona, mi esposo y yo, que sabíamos que andaba mal. Y dijimos, vamos a llevarlo a la iglesia porque ahí la predicación es bien confrontativa. Y lo trajimos. No, hombre, él no quiso regresar. Él después de que se terminó nos acercamos. ¿Cómo te sentiste? Y que esto es muy duro. Pues sí, es que nuestro pecado también es muy duro. Por eso la predicación tiene que ser confrontativa. Y gracias a Dios, porque el pecado se confronta cada servicio que tenemos en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿O les gusta que solo les hablen de amor? De un Dios misericordioso, de un Dios amoroso y de que Él te va a dar un carro nuevo. O de que te va a dar una buena esposa. Qué bueno, sí te la puede dar. Pero que no estés aquí por eso. O un esposo. Sino que venimos aquí porque amamos a Dios. Porque queremos ser confrontados por Dios. Y porque entendemos que la santidad de Dios y el pecado no pueden cohabitar juntos. Entonces, ¿qué sucede con un cristiano que practique el pecado, hermanos? Hay consecuencias. Hay consecuencias. La santidad huye del pecado, ¿sí o no? ¿Tú quieres ser santo? ¿Huye del pecado? No quieras cohabitar con el pecado. Si tú quieres ser santo y hacer la voluntad de Dios, huye del pecado. No te le pongas enfrente, no. Dice que resistan al diablo y él huirá de ustedes. No está diciendo que te pongas enfrente del diablo. No, dice huye, resiste y él va a huir. Entonces, el creyente que practica el pecado, hermanos, pierde la llenura del Espíritu Santo. El creyente que practica el pecado, lo voy a repetir, pierde la llenura del Espíritu Santo, dejándolo débil, vulnerable, expuesto ante Satanás. Ese creyente pierde el gozo. Ese creyente pierde la paz de Dios, y pierde su pasión y su primer amor. ¿Has oído que luego dicen,
Es que en aquel tiempo yo estaba en mi primer amor. Pues tú deberías de estar en tu primer amor todos los días. 365 días del año tras año. No deberíamos de haber perdido nuestro primer amor, ni tampoco la pasión por Jesucristo. No deberíamos de haber perdido esa pasión. Esos son síntomas, nada más. Son síntomas de que Dios se ha alejado de ti. Si tú has perdido esto que estamos mencionando, son síntomas. Así como cuando tú vas al médico y te diagnostica por tus síntomas. Si tú ya no tienes ganas de venir a la iglesia, y si vienes pensando en 1000 cosas, si tu mente viene tan distraída, tan llena de tantas cosas, que te cuesta concentrarte en adorar a Cristo aquí en el servicio, que te cuesta retener la palabra y estarla meditando mientras tú la estás recibiendo y estás pensando en 1000 cosas allá afuera, eso significa que hay algo en tu corazón, en tu vida, que tiene que ser arreglado delante de Dios. Por eso la santidad es nuestra gran obligación y no es opción, no es opcional. Dios dice santifícate. Dios nos manda santificarnos cada día y ese es un trabajo tuyo y mío. Mira, tu mujer no lo va a hacer por ti si estás casado. Tu papá no lo va a hacer por ti, ni tu mamá. Ellos no se van a santificar por ti. Esa es tu obligación, es tu responsabilidad, santificarte cada día, practicar esa santidad que te ha sido imputada. ¿Y cómo nos santificamos? Diciéndole no al pecado. Hermanos, no es fácil en este tiempo. El pecado está aquí, aún nada más estirar tu dedito. Y ahí tienes acceso a tantas cosas que te roban y te saquean. ¿Sabes cuántos adolescentes hoy en día están metidos en la pornografía por sus dispositivos? Y es una imprudencia. Hermanos, es una imprudencia que padres de familia les compren un celular a sus hijos de 10, de 12 años. Es una verdadera imprudencia. Están poniendo al alcance de su mano la destrucción. Les dan iPads, les compran sus Nintendos. Los niños ya no viven para otra cosa, ya no juegan, ya no disfrutan como tú y yo jugamos en algún tiempo. Ahora ellos viven obsesionados con sus iPads, sus Nintendo, sus teléfonos celulares. ¿Y qué decir de los adultos, hermanos? Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, con estos. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque este es un arma de 2 filos. El internet es un arma de 2 filos. Siempre lo es pensado así. Qué bueno por el internet, porque por un lado nos proporciona grandes beneficios, pero qué malo por otro lado, porque ha ocasionado tantos desastres en las vidas de las personas y de las familias, divorcios, hijos que no se sujetan y que están practicando el pecado. Otro punto, porque el cristiano necesita temer las consecuencias del pecado. Hechos capítulo 5, ya lo hemos leído. Habla de Ananías y Zafira en la iglesia del primer siglo, cuando todavía los apóstoles estaban
la iglesia primitiva, esta pareja no tuvo ningún temor de pecar. Esta pareja le mintieron al Espíritu Santo, porque dice que vendieron una propiedad y les preguntaron los discípulos, ¿vendiste la propiedad en tanto? Sí, aquí está el dinero. Pero el Espíritu Santo no puede ser burlado, ni antes ni ahora tampoco. El Espíritu Santo sabía que ellos habían mentido. Entonces los confrontan y los dos caen muertos. Consecuencias del pecado. Y por su misericordia nosotros hoy día no hemos sido consumidos. La Biblia lo dice, no yo. Por su misericordia. Porque hermanos, muchas veces no tenemos temor del pecado. Y queremos practicar el pecado como si no estuviéramos nosotros en Cristo. Muchas veces estamos allá afuera y somos partes y no tenemos cuidado de todo lo que se vive allá afuera. Cuidado, hermanos, no podemos ser parte de todo lo que se vive allá afuera, de todo lo que se practica allá afuera. No podemos ser parte. Recordemos que hemos sido apartados para Dios. Recordemos que la santidad de Dios está en nosotros y que Él nos demanda y nos demandará. ¿Qué nosotros hemos hecho? Entonces, el cristiano necesita temer las consecuencias del pecado. Hermano, si tú quieres que Dios se aleje de ti, peca. Peca y después vete a tu cuarto, póstrate y trata de orar. Y dime si encontraste la presencia de Dios. Dime si pudiste tener comunión con Cristo. Peca y después trata de adorar a Cristo. Y dime si la encontraste. Peca, abre tu Biblia y trata de que Dios te hable a través de la Biblia. A no ser que sea para arrepentimiento. Dios no te hablará si tú estás en pecado. Y luego muchas veces decimos, yo no sé por qué no siento a Dios. No sé qué está pasando. Yo antes experimentaba la gloria de Dios y su presencia y abría la Biblia y Dios me hablaba. Y ahora no sé qué pasa. Hermano, analízate, analiza tu vida, analiza tu corazón. Ve cómo estás viviendo. Vienes a la iglesia y quizás no tienes ganas de nada. A lo mejor vienes por obligación. Ojalá que no sea el caso. Ojalá que no. Pero muchas veces venimos como un ritual religioso por cumplir. Nada más por cumplir. Pero salimos igual. No hubo aquí un cambio, el pastor predicó, la palabra fue excelente, fue confrontativa, pero tú estabas en otra onda. Y la palabra no hizo lo que tenía que hacer en tu corazón, pero no fue culpa ni del predicador, ni de la palabra, ni de Dios, mucho menos. Esto fue, pues, porque venimos muchas veces a la iglesia sin prepararnos, sin haber orado, sin haber buscado a Dios, porque quién sabe cuántos días han pasado sin leer la Biblia, porque no hemos levantado las manos a Dios, televisión, iPad, teléfono, trabajo, etcétera, pero no hemos dedicado tiempo para honrarle al Señor. Y luego venimos a la iglesia y no sentimos nada, y no experimentamos el gozo, la presencia, la palabra de Dios no impactó nuestro corazón. Hermano, son síntomas. Son síntomas de que algo no está bien. Tenemos que analizar nuestros corazones. Jonathan Edwards, un teólogo muy reconocido, y se puede decir el mejor teólogo que ha existido en los Estados Unidos, él
Él vivió allá por el año 1700 y algo. Y este hombre tiene muchos escritos, tiene libros y muchas predicaciones muy, muy buenas. Y él escribió lo siguiente: cuando yo veo dentro de mi corazón, yo percibo su infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando yo leí esto, me impactó. Esto es tremendo. Miren, hermanos, la mayoría de nosotros, cuando vemos dentro de nuestro corazón, no vemos mucho. Y algunas veces decimos, no soy tan malo. ¿Te ha pasado o no? Pero a este hombre Dios le dio la capacidad sobrenatural en algún momento de poder ver la realidad dentro del corazón humano, porque todos tenemos un corazón humano. Este hombre tuvo la capacidad sobrenatural por el Espíritu Santo de poder percibir lo que hay en el corazón humano. Y este hombre, yo creo que se asustó. No sé tú cómo reaccionarías si en algún momento Dios te permitiera ver adentro de tu corazón y pudieras ver su infinita maldad y un abismo más profundo que el infierno. Hermano, yo creo que yo caería muerta casi viendo esto, porque generalmente no nos creemos tan malos ni tan peores. Y a veces decimos, aquel es peor que yo. ¿Cierto o no? Como aquel hombre, ¿no?, que entró al templo a orar y decía, ay, Señor, compadécete de mí. Ese hombre veía su corazón, un corazón que estaba necesitado de Dios, porque yo soy pecador. Pero el otro decía, oh Dios, yo te doy gracias, porque yo no soy como ese. Yo diezmo, yo vengo al templo, yo ayuno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón y que veo el camino de cada quien y así le doy, conforme a su camino. No nos engañemos, hermanos. Estemos alertas, estemos despiertos. Jonathan Edwards pudo ver su corazón perverso, un corazón pecador, un corazón como un abismo, como en el infierno. Wow, yo no quisiera ver algo así, creo que me desmayaría, pero sé que así es la realidad y que más vale que no nos engañemos, hermanos, porque nuestra necesidad de santificarnos es grande. Porque Dios en este tiempo está haciendo un énfasis a su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, hermanos. Y no lo digo yo, hermanos. Si podemos ver en la Biblia, podemos ver las señales, podemos ver las profecías, podemos ver que el tiempo está ya cercano. Yo no puedo decir, faltan 3 años, ¿no? O faltan 10. Lo que te puedo decir es que se percibe en el Espíritu que la venida de Jesús está muy cerca y que no estamos listos, hermanos, no estamos preparados. Como aquellas vírgenes, el otro día lo comentaba yo con una querida hermana aquí en la congregación, aquellas vírgenes que estaban esperando el novio y se durmieron. Pero llegó el novio y cuando escucharon las voces, ahí viene el novio, se despertaron. Pero dice que había 5 prudentes que arreglaron sus lámparas porque estaban listas. Ellas llevaban aceite, pero 5 de ellas eran imprudentes. Y ellas no estaban listas. Llegó el novio, dice, a medianoche. Ellas no estaban listas.
Entonces no pudieron preparar sus lámparas. ¿Y qué hicieron? Denos de su aceite para nuestras lámparas. ¿Y qué dijeron las 5 prudentes? No, ¿qué te pasa? No podemos darles aceite. Vayan y compren para ustedes. ¿Por qué? Porque el aceite, hermanos, si nosotros vemos ahí, estudiamos, significa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque a las que no estaban prudentes se les dijo, no las conozco. Cuando estaban ahí, Señor, ábrenos. Porque llegó el novio, las puertas se cerraron. Y el Señor les dijo, no las conozco, no sé quiénes son. ¿Qué quiere decir? Que ese aceite simboliza la intimidad con Cristo. Y le decía yo a esta querida hermana, y es que la intimidad con Cristo no se puede transferir. Tú no le puedes dar a ella de tu intimidad con Cristo, ¿verdad que no? Tú tienes que cultivar tu intimidad con Cristo, al igual que tú, al igual que yo. Porque la intimidad con el Señor no se transfiere. Hermanos, la santificación tampoco se puede transferir. La santificación se tiene que cultivar en nuestras vidas para que haya un fruto. Ella no se puede santificar por ti. Tú no te puedes santificar por tu hija. Tú no te puedes santificar por tu hermano. Yo no me puedo santificar por mi marido. Yo me tengo que santificar a mí misma. Es mi obligación para que yo pueda tener un fruto. Cristo me ha encargado la obligación a mí, me la demanda de santificarme. Así como la intimidad con el Señor no se puede transferir, la santificación tampoco se puede transferir. Seamos responsables delante de Dios, hermanos. Santifiquemos nuestras vidas, porque Cristo viene pronto. ¿Y Cristo cómo va a encontrar su iglesia? Hermana, hermano, te va a encontrar con tu lámpara arreglada con aceite. O solamente te va a encontrar con una lámpara brillosa, porque la limpias y la limpias, pero no tiene aceite. Nuestra intimidad con Cristo es mucho más que venir a la iglesia. Es mucho más que practicar una religión. Es mucho más. La intimidad con Cristo es muchísimo más que decir yo soy cristiano. Y creo lo que dice la Biblia. La intimidad con Jesucristo va mucho más allá que esto, hermanos. Tenemos que poner lámpara en nuestro aceite para que cuando llegue el novio estemos listos. Pero si no nos santificamos, ¿cómo queremos tener intimidad con el Señor? Si el Señor te ha dicho, hey, arregla tu vida en esto, y te entra por aquí y te sale por acá, ¿cómo quieres tener intimidad con Jesús? Luego dices, es que yo oro, y no siento nada, no pasa nada. Es que Dios no bendice la desobediencia. Dios no bendice la rebeldía. Y además, ni te quieres levantar a leer tu Biblia, tampoco te quieres levantar a orar. Dios no usa los flojos, ni los necesita. Ay, me agacho. Dios no usa los flojos.
ni los necesita, hermanos. Dios está buscando gente diligente que quiera trabajar en su reino y que quiera pagar el precio de prepararse. Dios está buscando personas que quieran tener intimidad con Él y poner aceite en sus lámparas para que puedan brillar en medio de una sociedad que vive en tinieblas, en medio de una sociedad que está enferma, hermanos. Pero tú y yo no nos queremos molestar. No nos queremos molestar en orar, en santificarnos. No queremos dedicar tiempo a conocer la Escritura. Y luego queremos que Dios nos use. ¿Cómo? Hermanos, cuando tú no tienes la palabra de Dios aquí y aquí, ¿tú cómo quieres que Dios te use? Porque el Espíritu Santo no puede tomar algo que no ha sido puesto ahí y ahí. Cuando tú hablas con una persona, el Espíritu Santo toma de lo que tú ya estudiaste y aprendiste y meditaste. De ahí toma para poner en la otra persona a través de ti. Hermano, pero si tú no conoces la Biblia, si andas buscando Mateo, Marcos, Amós, ¿cuándo crees que Dios te va a usar, hermano? Necesitas conocer la Escritura para que el Espíritu Santo tome de lo que Él mismo ya puso en ti y poder darle al que tiene necesidad. Nos santificamos porque somos templo del Espíritu Santo también. Si quieres otra razón, te la doy. Nos tenemos que santificar y no es opción, es obligación, hermanos, santificarnos. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Y somos propiedad de Cristo. Primera de Corintios 6:19. Somos propiedad de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Y por eso nos santificamos. Porque ya no nos pertenecemos. Porque somos siervos por amor, decía nuestro hermano Elías el domingo. Somos siervos no por obligación, sino porque hemos sido comprados por precio. Y me recuerdo la historia de un hombre allá en los tiempos de la esclavitud. Que en aquel tiempo llevaban los esclavos a los mercados y a los templos. ¿Por qué? Muchos esclavos eran comprados solamente para que sirvieran en los templos paganos. Pero había el caso de una señorita, una joven, que fue llevada a un mercado y era muy desagradable para estas jóvenes estar ahí porque los clientes llegaban y las manoseaban, las tocaban para saber si las querían comprar o no. Y había una joven y llegó un hombre y se paró enfrente y al dueño le preguntó: ¿cuánto pides por ella? Tanto, le dijo el señor. Tanto pido por ella. Le dijo: yo la compro. Y sacó el dinero y pagó por esta joven. Se acercó a la joven y la joven lo escupió en la cara. Porque en aquel tiempo se acostumbraba que la verdad las trataban muy mal y las violaban, las abusaban y eran sus dueños y hacían con ellas lo que querían con estas jóvenes. Ella sabía lo que le esperaba y sintió tanto desprecio por este hombre que la compró que lo escupió en la cara.
Se limpió con un pañuelo, agarró el papel de compra-venta y le dijo: ten. La joven estaba totalmente confundida y desconcertada. Toma, te compré para darte la libertad. Y ella no lo podía creer. ¿Qué? ¿Cómo que? No entiendo. Te compré para darte la libertad. Y la chica se quedó con los ojos. ¿Me compraste para darme la libertad? Sí. La joven cayó a sus pies, llorando, besando sus pies. Y le dijo: tú me compraste para darme la libertad. Yo te voy a servir por siempre. Esclavo por amor. ¿Entiendes el mensaje? Cristo te compró para darte la libertad. Somos esclavos por amor, ¿verdad? Si le amas. Y si reconoces y le das valor a lo que Cristo hizo por ti. Mira, Jesús pagó un precio tan alto que enfrentó lo más difícil y no fue precisamente las heridas. Leemos que Jesús, antes de ser entregado, estuvo en el huerto de Getsemaní, orando con gran angustia, clamando. Y todos asumimos que Jesús estaba clamando por temor a la muerte, por temor a las heridas que sabía y estaba seguro le estaban esperando. Pero yo creo que Jesús estaba clamando con angustia esa noche. Y tal angustia que dice que parecían el sudor de su frente grandes gotas de sangre. Pero yo creo que Jesús estaba muy angustiado porque él sabía que su padre le iba a abandonar. Yo creo que Jesús no estaba angustiado porque hubiera tenido temor de recibir la muerte que recibió. Porque vemos que Pedro, por ejemplo, no tuvo temor de enfrentar la muerte y de la manera en que él murió, colgado en una cruz con la cabeza para abajo. Yo vi una película acerca de un hombre llamado Policarpo que vivió más o menos, el apóstol Juan se dice que fue su maestro, pero este hombre no tuvo ningún temor de ir a la hoguera por Cristo. Él dijo: he servido a Cristo tanto tiempo y Él nunca me ha hecho ningún daño, ¿por qué lo voy a negar? Y él fue, dicen que ni siquiera se quejó cuando le quemaron vivo. Entonces, yo no creo que Cristo estaba angustiado porque tenía miedo del sufrimiento. Yo creo que Cristo estaba angustiado porque su padre le iba a abandonar en la cruz. Y así fue. Porque Dios no puede ver el pecado. Dios odia tanto el pecado que cuando su hijo estaba allí en la cruz, Dios se volteó. Dios le dio la espalda. Y hay personas que luego dicen: ay, ¿cómo habrá estado Dios ahí en el cielo viendo? Ay, ¿cómo está sufriendo mi hijo? No,
Yo creo que no, porque Dios apartó su vista, porque así odia Dios el pecado tuyo y mío. Y recordemos que la Biblia dice que Cristo se hizo pecado por ti y por mí, y maldición, porque maldito todo aquel que cuelga de un madero. Entonces Cristo se hizo maldición, Cristo se hizo pecado por ti y por mí, y Cristo sufrió el abandono de su Padre por ti y por mí, y a nosotros nos cuesta santificarnos. A nosotros nos cuesta negarnos. A nosotros nos cuesta decirle no al pecado. Cuando Cristo pagó un precio tan alto por ti y por mí, y estuvo dispuesto aún a sufrir el abandono del Padre por ti y por mí, hermanos, ¿qué nos pasa? Si no podemos vivir para Cristo, menos vamos a poder morir para Cristo o por Cristo. Si no podemos decirle no al pecado, no podremos vivir para Cristo. Entonces, nuestra respuesta a Cristo tendría que ser nuestra santificación. Nuestra respuesta reverente a su amor, a su obra en la cruz del Calvario, tendría que ser como la de esta chica. ¡Ay, Dios, tú me compraste a mí, Jesús, para darme la libertad! Déjame servirte para siempre. Déjame vivir para ti en respuesta a ese amor, en respuesta a ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos aquí entienden este amor? ¿Y cuántos aquí anhelan hacer lo que hizo esta joven? Vivir para Él, por amor a Él, servirle a Él, cueste lo que cueste. Dejar tu comodidad, dejar tu pecado favorito, dejar aquello que te estorba, que te distrae, tener intimidad con el Señor, tomar tu cruz y seguirle. ¿Cuál es la cruz? Te pregunto. ¿Cuál es tu cruz? ¿Llevas alguna? ¿Hay alguna cruz que estás cargando por Jesús? ¿Habrá alguna cruz que te está causando sufrimiento por amor a Cristo? ¿O simplemente buscamos nuestra comodidad y estar a gusto y no ser incomodados? Hermanos, Cristo viene por una iglesia santa y gloriosa. Cristo viene por una iglesia que sus vestiduras son blancas, que sus vestiduras no están manchadas, no están arrugadas. ¿Cómo está tu vestidura? ¿Cómo están tus vestidos? ¿Cómo están nuestros vestidos? ¿Están sucios? ¿Están manchados? ¿Están arrugados? Allá afuera, quizás te has descuidado. Quizás has descuidado tu relación con Jesús. Y quizás tus vestiduras necesitan ser limpiadas. Quizás hay alguna arruga por ahí que necesita ser quitada. Necesitamos santificarnos y no estar jugando. No estar jugando ni con el pecado, ni jugando a la iglesita. Es tiempo de que seamos la iglesia
por la cual viene Cristo. Si esta noche Él decidiera venir, yo te pregunto, ¿estás listo? ¿O estarías como aquellas vírgenes con las lámparas vacías, con apariencia, pero sin aceite? ¿Estás listo? Si hoy a medianoche se escuchara la voz, aquí está el novio, ¿estarías listo? ¿Estarías lista para salir al encuentro del novio sin avergonzarte y sin ser avergonzada o avergonzado? Oremos, hermanos. Oremos. Ahí donde tú estás, medita en lo que hemos hablado en esta noche. Considera y analiza cómo estamos viviendo. ¿Qué cosas Dios te ha hablado? ¿Qué cosas Dios te ha señalado y no has obedecido? ¿En qué cosas y áreas de tu vida están descuidadas? Y Dios ha dicho y te ha hablado vez tras vez acerca. Santifícate, arrepiéntete, deja esto, deja aquello. Y muy probablemente lo has tomado a la ligera. Esta noche hay un llamado de parte de Dios para nosotros. Y ya no es tiempo de jugar, ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no es tiempo de escondernos de Dios, de huir de Él. Oh Jesús, amado nuestro, amado Señor, perdónanos. Señor, podemos escuchar tu llamado, podemos escuchar tu voz y tú nos estás llamando al arrepentimiento en esta noche. Nos estás llamando a la santidad. Nos estás llamando a la pureza, a la comunión contigo. Nos estás llamando, Señor, a renunciar y a quemar todo aquello, Señor, que se ha interpuesto entre tú y nosotros. Aquí estamos, Señor. Hemos oído tu voz, la voz del amado, porque pronto viene. Y no queremos, Señor, que nos encuentres como aquellas mujeres vírgenes insensatas, necias, imprudentes, que no estuvieron listas a la llegada del novio y se quedaron fuera, Señor, porque el novio no las conocía. Queremos ser conocidos por ti, Jesús. Queremos vivir en comunión contigo, en pureza, en santidad. Señor, perdónanos si nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual. Perdónanos si nos hemos descuidado en santificarnos, si hemos sido perezosos
Perdónanos si hemos sido negligentes, Señor, en conocerte, en obedecerte, si hemos sido lentos para responder. Perdónanos, Señor. Pero en esta noche respondemos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestro corazón, examina nuestro corazón. Examíname, oh Dios, y conóceme. Y ve si hay en mí camino de muerte que me aparte de ti. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lava mis culpas. Dame un corazón puro, Señor. Un corazón conforme al tuyo. Transfórmanos, Señor. Quita todo lo que estorbe, Dios. En esta noche, Señor, acudimos a tu llamado, al llamado de la santidad y de la pureza, al llamado de la obediencia. Toca cada corazón, Señor, con tu presencia y con tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por llamarnos. Gracias por no apartarte de nosotros y darnos otra oportunidad. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esa oportunidad. El tiempo que tú nos das es precioso, Señor. El tiempo que tú nos das es de gran valor y de gran precio. Señor, ayúdanos, porque nadie se va a santificar por mí. Nadie va a purificarse por mí. Nadie va a tener comunión contigo por mí. Esa es mi responsabilidad. Ayúdame, Señor. Toda la gloria es tuya, Jesús. Toda la honra y todo el honor es solamente tuyo, Señor. Te amamos y queremos vivir para ti, por amor a ti, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Buenas noches, hermanos.